brevemente lo que es el gobierno de Fujimori, ¿ya? A ver, en este primer gobierno, para comenzar, Fujimori ingresa en el año de 1990 y su primer gobierno dura 5 años, hasta 1995, ¿ya? Eh, Fujimori, políticamente hablando, era un personaje, como dice por acá, era totalmente desconocido. Lo único que se sabía de él era que había sido rector, ¿ya? Eso es un cargo importante, rector de la Universidad Agraria, había sido en un tiempo atrás, ¿no? También había sido presidente de la Asamblea de Rectores, o sea, era presidente de todos los rectores también. Eran cargos importantes, ¿no? Y en algún tiempo había sido conductor, ¿no? De televisión. Entonces era un político nuevo, vamos a llamarlo así. Era un político nuevo, no tenía mucha, por decirlo así, no tenía mucha fama, ¿no? Como, como sí lo va a tener su rival. ¿Quién va a ser su rival? Su rival va a ser Mario Vargas Llosa, ¿ya? Va a ser el rival político de Alberto Fujimori, ¿ya? Mario Vargas Llosa sí tenía esta fama, ¿no? Que Alberto no tenía. Mario Vargas Llosa eh, funda, organiza lo que va a ser la unión de varios partidos políticos, ¿ya? La unión. Va a ser este grupo? Ese grupo que funda Mario Vargas Llosa se llama el Frente Democrático, o llamado también FREDEM, ¿ya? El líder es Mario Vargas Llosa, y eran los que, digamos, los personajes en este entonces, mm, que más simpatía de los votantes tenían, ¿no? Fredemo, eh, estaban los grupos de dinero, estaba Acción Popular, estaba el PPC, estaba la derecha, por decirlo así, ¿no? Y Fujimori es un grupo recién que aparecía, ¿no? Con un partido, con un movimiento llamado Cambio 90, ¿no? Ese era el nombre de este grupo, ¿no? Cambio 90, ¿ya? Versus Fredemo, ¿no? Se presentan elecciones en el 1990 y Mario Vargas Llosa decía que era importante aplicar medidas neoliberales radicales, ¿no? Como por ejemplo Mario Vargas Llosa decía que hay que cambiar la moneda inmediatamente, ¿no? Entonces estas medidas radicales que decía Mario Vargas Llosa, como también decía Mario Vargas Llosa, por ejemplo, que teníamos que privatizar las empresas del Estado que no funcionaban. Habían empresas del Estado que simplemente no tenían la capacidad de funcionar bien porque les faltaba dinero. Entonces, estas empresas prácticamente estaban inútiles. Entonces, Mario Vargas Llosa decía, estas empresas, para mejorarlas, vamos a venderlas, en otras palabras, vamos a privatizarlas, ¿no? Vender, vender una empresa estatal es privatizarla, ¿no? Mucha gente no estaba de acuerdo con Mario Vargas Llosa, ¿no? Sobre todo la gente pobre no apoyó a Mario Vargas Llosa. Los izquierdistas, mira, es paradójico que la izquierda, que hoy en día su hija no lo apoya, los izquierdistas odian a Keiko, odian a Fujimori. En 1990 los izquierdistas apoyaron a Fujimori. Los izquierdistas brindaron el apoyo. En la primera vuelta, Mario Vargas Llosa había invertido mucho dinero para ganar en primera vuelta, ¿ya? Mario Vargas Llosa además era un literato famoso, ¿ya? Su fama, vinieron canales de muchos países, o sea, el tipo era muy famoso, y Mario Vargas Llosa pensaba que iba a ganar en la primera vuelta. Cuando fueron las elecciones de la primera vuelta, ninguno llegó al 50% requerido. Mario Vargas Llosa alcanzó el 33% y de manera sorpresiva aparecía un Fujimori con un 29%. ¿Eso qué significaba? Que ambos, Luis Álvaro Castro del APRA, 22%, Henry Piz de la Izquierda Unida, 8%, ¿no? ¿Qué significaba esto? Que Fujimori y Vargas Llosa se iban a la segunda vuelta. Ahora nuevamente el país se iba a dividir en dos. Un grupo iba a ir a Mario Vargas Llosa y otro grupo iba a ir a izquierda. ¿Qué pasó? Que en la segunda vuelta, para la segunda vuelta, Mario Vargas Llosa
quiso renunciar a la segunda vuelta, pero Fujimori no aceptó su renuncia, ¿no? Fue todo un caso mediático, una especie de novela. Y Fujimori le termina ganando con 62% versus 38% a Mario Vargas Llosa. ¿Quiénes apoyaron a Fujimori? El APRA apoyó a Fujimori y la Izquierda Unida, de izquierda, también apoyó a Fujimori. ¿Ya? Bien. Vamos a mencionar ahora el aspecto económico. El aspecto económico, ya el Fujimori como presidente tuvo que enfrentar pues a un país, agarró a un país que realmente estaba en guerra, un país con los precios por los cielos, ¿ya? Los precios eran demasiado altos. Un país donde el Fondo Monetario Internacional nos había declarado como país inelegible, significa que no éramos aptos para que nos presten dinero, ¿ya? Un país con la moneda totalmente devaluada, no valía, la cantidad de billetes que tú tenías no alcanzaba para comprar muchas cosas. Entonces, ante esta situación, el ministro de Economía, ¿ya? Juan Carlos Hurtado Miller, ¿ya? Ministro de Economía en ese momento, salió en televisión, ¿ya? Y habló, ¿no? Habló abiertamente de cuáles iban a ser las medidas que iba a tomar el gobierno de forma radical. Ese día se le llamó el Fujishock, ¿ya? Ese día se le llamó el Fujishock, cuando Juan Carlos Hurtado Miller, y acá vamos a buscar justamente Juan Carlos Hurtado Miller. Juan Carlos Hurtado Miller se le conoce por esta famosa frase, que Dios nos ayude. Y después de acabar toda esta serie de anuncios, Juan Carlos Hurtado Miller dijo, que Dios nos ayude. Terrible, ¿no? Una frase muy, muy fuerte, que un ministro le pida al país que Dios nos ayude. Imagínate la situación, era terrible. ¿Qué dijo Juan Carlos Hurtado Miller? Dijo que primero, dijo que el dólar MUC va a desaparecer. Vamos a eliminar los diferentes tipos de dólares que hay. Había un dólar MUC, había un dólar bancario, había un dólar de Ocoña, imagínate hasta los dólares en el mercado negro también estaban funcionando. Había 3 hasta 4 tipos de dólares, 4 precios de dólares. Esto provocaba que el dólar siga subiendo, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Juan Carlos Hurtado Miller? Vamos a eliminar todos los tipos de cambios diferenciados de dólar, solo va a haber uno solo, ¿ya? El gobierno va a establecer, y hasta el día de hoy tenemos que el dólar tiene un solo precio, no tiene varios, ¿no? Un solo precio para todo el país. ¿Qué más? Vamos a sincerar los precios. ¿Qué significa sincerar? Significaba que todos los productos que eran subsidiados, y creo que ya hablé esto en otras clases sobre los subsidios, ya lo expliqué, todos los subsidios, todos los productos que eran subsidiados se iban a sincerar. O sea, el Estado ya no iba a subsidiar nada, porque no había plata. ¿Con qué vamos a subsidiar si no hay dinero? Entonces, los precios volvieron a la realidad. Los precios se hicieron más caros. Ahorita vamos a ver un cuadrito, ¿ya? Se propuso reducir la inflación con esto, ¿ya? Y el déficit fiscal que había. O sea, se propuso que estas medidas iban a solucionar el tema de la falta de dinero en el Estado. El Estado no tenía plata, estaba chihuahua, ¿ya? Para eso también dijo que se iba a cambiar la moneda. El INTI desaparecía, ahora iba a haber un nuevo sol. Esa iba a ser la nueva moneda. La gente se quería morir. ¿Te acuerdas que Mario Vargas Llosa había dicho que estos cambios se iban a presentar de forma radical y la gente no apoyó? En cambio, Fujimori en campaña había prometido que iba a ser gradual, pero sinceramente nos mintió, ¿no? Nos mintió porque era necesario que estos cambios sean radicales, ¿ya? O sea, Mario Vargas Llosa estaba en la razón.
y la gente tuvo miedo, pero prefirieron optar por el discurso de Fujimori, un poco más, pareció un poco más equilibrado, va a ser gradual, entonces la gente no se asustó tanto, pero fue mentira. Al fin y al cabo fue de un día para otro. Se abandonó el INTI por el nuevo sol. Si tú tenías 1 millón de INTIs, eso valía un sol. Imagínate, habían personas que toda su vida habían ahorrado 600 millones de INTIs. Supongamos tenía 600 millones de INTIs. O sea, en otras palabras, ibas a tener 60 soles. Solo 60 soles. Todos tus ahorros de tu vida ahora eran solo 60 soles. ¿Quién vive en un mes con 60 soles? Nadie, ¿sí o no? Por eso la gente se quedó traumada, ¿ya? Y ahora vamos a ver con el tema de los precios, cómo fue el tema de los precios. Entonces, los resultados al poco tiempo fueron positivos porque la inflación empezó a bajar del 397% a 15%, ¿ya? Con estas medidas, el Perú digamos, tuvo un mejor perfil ante entidades mundiales, por ejemplo, ante el Fondo Monetario Internacional. O sea, estas medidas funcionaron, sí funcionaron, ¿ya? Pudieron darnos sostenibilidad económica, ¿ya? Entonces, nuevamente el Fondo Monetario Internacional nos iba a prestar dinero. Todas estas medidas se les llamó el Fujishock, ¿ya? En 1991, bueno, antes de hablar del siguiente punto, porque va a haber un cambio de ministro, ¿ya? En 1990 estaba Juan Carlos Hurtado Miller, él. En 1991 hay un cambio de ministro. Pero vamos a hablar justamente del precio del pan en el Perú en 1989. Vamos a ver este cuadro, miren. Justamente el día del Fujishock, ¿ya? Miren, a ver, tenemos por ejemplo el pan francés antes del Fujishock, como estaba subsidiado, valía 9.000 intis, ¿ya? Estaba subsidiado. Después del Fujishock, ¿cuándo fue el Fujishock? Dicho sea de paso, el 8 de agosto de 1990, Juan Carlos Hurtado Miller, ministro de Economía, salió a hablar, ¿no? ¿Cuánto pasó a ser el Fujishock? Vamos a poner esa cara, así como dicen en TikTok, creo. Oh my God, ¿cuánto pasó? ¿Cuál era el verdadero precio del pan? 25.000 intis. O sea, ¿qué significaba esto? Que después del 8 de agosto, tú fuiste a comprar tu pan con 25.000 intis, comprabas 10 panes, ¿ya? 10 panes, comprabas 10 panes, ya, ok. Ibas, el 9 de agosto, el 8 de agosto ibas, tu mamá te dijo, ¿no? Oye, Marcos, anda a comprar pan. Mamá, está 25.000 intis, 10 panes. Ya, anda, toma 25.000 intis, que ya era caro. La gente se quería traumar, ¿ya? Luego, cuando hay el cambio de moneda para el 9 de agosto, chicos, para el cambio de moneda de intis a soles, esos 25.000 intis se volvieron 25 céntimos. O sea, cada pan te iba a valer 25 céntimos. O sea, tu mamá te decía, el 9 de agosto, hijo, anda a comprar pan, ¿ya? Mi mamá está 25.000 intis, anda, toma tu 25.000. Tú ibas con tus 25.000 intis a comprar 10 panes y ahora te daban un solo pan. Y en tu casa eran 6 personas. Y tu mamá, ¿qué pasó? Es que lo que pasa es que 25.000 intis ahora vale 25 céntimos. Y con 25 céntimos solo puedo comprar un pan. ¿Qué hacías? Te morías, ¿no? Te morías. Entonces, estaba todo muy caro, ¿ya? El dinero de las personas no valió. Mira, el tema de la harina preparada. 1 gramo de harina, 1 gramo costaría, pues, 1 kilo costaría un sol 50. Un sol 50. Un sol 50 costaría 1 kilo de harina preparada, ¿no? Entonces la gente
la gente se asustó mucho. Esto se llamó el Fujishock, ¿ya? El Fujishock fue una medida donde los precios aumentaron y luego cuando va a haber el cambio monetario, la gente se asustó más, ¿ya? No había productos. Esto provocó que Juan Carlos Hurtado Miller diga, ¿no? La famosa frase, ¿cuál fue su frase? Que Dios nos ayude, ¿no? Fue un momento muy trágico. Acá está ese día, ese 8 de agosto de 1990. Ahora, como te dije, Fujimori había prometido que no iba a, que no iba a vender empresas. O sea, Fujimori dijo, a diferencia de Mario Vargas, que el Perú, él no iba a vender empresas peruanas, dijo eso. Pero a la larga, en 1991, el nuevo ministro, porque va a haber un cambio de ministro, Carlos Boloña, aplicó una política neoliberal y una de esas políticas era aperturar las importaciones, que dicho sea de paso, Alan García, en el gobierno de Alan, un gobierno antes, las importaciones se habían cerrado, ¿ya? Estaban prohibidas las importaciones, ¿ya? Este gobierno aperturó las importaciones. ¿Qué más? Creó la SUNAT, como un organismo para cobrar impuestos. Creó las AFP, Fujimori crea las AFP, este sistema de fondo de pensiones, que consistía en que un trabajador se le iba a descontar un porcentaje de su dinero, ¿ya? Se le iba a descontar un porcentaje de su dinero para que ese dinero sea un ahorro al momento que él se jubile. Eso iba a ser el sistema de pensiones creado por Fujimori, ¿ya? Pero era privado, o sea, él iba a permitir que unas empresas privadas administren el dinero ahorrado de esas personas. Ahora, ese dinero que ellos ahorran o que se les, se les descuenta de su sueldo cada mes, se iba a invertir, ¿ya? Se invierte, no es que le quitan el dinero al trabajador y se guarda en un colchón, no. Ese dinero se invierte para que gane intereses. Entonces, con el dinero de la gente, Fujimori iba a empezar a hacer obras. Eso fue una medida para que el Estado tenga dinero, ¿ya? Porque el Estado no tenía plata, ¿ya? Entonces, crean las AFP para que el Estado empiece a recibir un poco de dinero y a trabajar con el dinero de la gente, ¿ya? Además, establece el programa de privatizaciones estatales. ¿Qué significa esto? Que Fujimori vende empresas del Estado a privados, ¿no? Se convierten en privados. Por ejemplo, vendió la compañía peruana de teléfonos, hoy en día llamado Telefónica. Vendió Electrolima, hoy en día llamado Edelnor, que ahora se llama Enel, y Luz del Sur. Vendió la refinería de La Pampilla, hoy en día llamado Rexol, ¿ya? Y vendió muchas más empresas mineras, ¿ya? Mineras y de todo tipo. Vendió empresas de aviones, Aeroperú, ¿no? Vendió Aeroperú y vendió muchas empresas privadas, ¿ya? De esta manera se va a producir, ¿no? Eh, Cambios positivos en la economía. Nuevamente, el Fondo Monetario Internacional vuelve a confiar en el Perú, nos vuelve a prestar dinero. En esta época, como hay estas ventas, ¿no?, de empresas, en el gobierno de Fujimori aumenta, aunque no se crea, el desempleo, ¿ya? Muchas empresas, ¿ya? Estas empresas estatales, como cierran, despiden a sus trabajadores, ¿no? Entonces aumenta el desempleo, aumentan los ambulantes, ¿ya? La pobreza en el gobierno de Fujimori aumentó a niveles totalmente nunca antes vistos, ¿no? Eh, los sindicatos, las protestas se prohibieron, ¿ya? En el gobierno de Fujimori los sindicatos van a empezar a eliminarse. Fujimori no quiere protestas, ¿no? Los ambulantes empiezan a aumentar en el Perú. Entonces, eso fue lo que pasó a nivel político en el gobierno de Fujimori, ¿ya? El Fujishock y las privatizaciones fue lo más resaltante de ese punto económico. En el punto político vamos a ver que Fujimori
no tenía mayoría en el Congreso. ¿Esto qué provocaba? Que todas las medidas que él planteaba, como por ejemplo medidas económicas y medidas antisubversivas, no se concreten, no se concretaban. Entonces Fujimori iba a tomar una decisión drástica. ¿Cuál va a ser esta decisión? Como en el Congreso estaban sus enemigos, que eran de Acción Popular y del PPC, ¿no? Todos los que habían apoyado a Mario Vargas Llosa eran su enemigo en el Congreso y no le dejaban trabajar, ¿ya? No aprobaban las medidas de Fujimori. Entonces, ¿qué hizo Fujimori? Disolvió el Congreso. Disolvió. Dijo, salió un 5 de abril de 1992. El 5 de abril de 1992, Fujimori da el autogolpe. ¿El autogolpe qué es? Es cuando Fujimori elimina, ¿ya? Por una decisión personal, ni siquiera estaba en la Constitución, nada. Elimina el Congreso por una decisión personal. Nunca antes visto que un presidente, porque él lo decide, disuelve el Congreso. ¿Qué más? Eh, Junto con las Fuerzas Armadas, con soldados, tanques, ¿no? Ingresó a diferentes organismos y también los tomó, como por ejemplo el Ministerio Público, ingresó al Poder Judicial, ingresó y se apoderó del Tribunal de Garantías Constitucionales. ¿Qué significa esto? Que Fujimori se rebeló con todos los poderes del Estado. El poder ejecutivo se rebeló con el poder legislativo, lo cerró, se rebeló con el poder judicial, también lo cerró. Era un autogolpe. Autogolpe se llama porque el propio poder ejecutivo hacía este golpe de Estado. No lo hacían esta vez los militares. El propio presidente hacía el autogolpe de Estado. Eso se llama el 5 de abril de 1992, el autogolpe, ¿ya? Considerado a nivel internacional como totalmente antidemocrático. Fujimori, desde este 5 de abril, es visto como el dictador, ¿no? La OEA presionó, mira, tanto y fue esta noticia, porque Fujimori atentó contra la democracia, o sea, porque tenía opositores en el Congreso, lo cerró. Eso es antidemocrático. La OEA presionó para que se retorne a la democracia, ¿ya? Entonces Fujimori presionado por organismos internacionales, ¿ya? Como la OEA, convoca nuevamente a un congreso nuevo, convoca. Pero esta vez estos congresistas iban a ser manipulados por Fujimori. Obviamente Fujimori convoca a este congreso, pero él prácticamente coloca quiénes van a ser los congresistas para que él pueda gobernar. ¿Te das cuenta? O sea, convoca un nuevo congreso constituyente, ya, el cual fue presidido por Jaime Yoshiyama. Curioso apellido, ¿no? Yoshiyama. Y el objetivo de este Congreso Constituyente era elaborar una nueva constitución, porque en ese momento no había constitución porque Fujimori había dado el autogolpe. Era un dictador, ya fue un dictador. Lo que entre sus principales disposiciones del Congreso, ¿qué decía la nueva constitución? El Congreso ya no iba a tener dos cámaras, porque si tenía dos cámaras, Fujimori no hubiera podido controlarlo. Solamente iba a tener una cámara de 120 congresistas, ¿ya? ¿Qué más? Todo este Congreso iba a tener orientación neoliberal, ¿ya? ¿Qué más? En esa constitución se establecieron restricciones a los derechos laborales. O sea, los derechos laborales que antes habían en la antigua constitución se eliminaron, se redujeron los derechos laborales, ¿ya? También se prohibió la reelección inmediata del presidente en ejercicio. O sea, se prohibió que el presidente vuelva a elegirse, ¿ya? Y se estableció el Tribunal Constitucional. Eso decía la nueva Constitución. Entonces, ante esta situación en 1992, los generales del ejército van a intentar darle un golpe de Estado a Fujimori, pero
pero Fujimori va a poder evitar este golpe de Estado porque se refugió en la embajada de Japón, ¿no? Ante este acontecimiento, Fujimori va a necesitar de un asesor, y aquí es cuando vamos a tener a su asesor principal, va a ser Vladimiro Montesinos Torres. Montesinos. Sí, ahí en este momento es cuando Fujimori se da cuenta que necesita un asesor que sepa de asuntos militares para que lo defienda y no pueda haber nuevamente un intento de golpe de Estado. Y ahí es donde se contacta con Vladimiro Montesinos Torres, ¿no? Con quien va a crear una enorme red de corrupción que vamos a verlo en las próximas clases, ¿ya? Entonces, eso hizo Fujimori, el autogolpe del 5 de abril, crear una nueva constitución de 1993, que es la que tenemos ahora, que es una constitución hecha por Fujimori, a medida de Fujimori, con un congreso instaurado por Fujimori para que no tenga oposición, ¿ya? Y dicho sea de paso, la gente estuvo de acuerdo, el pueblo estuvo de acuerdo, no estuvo de acuerdo con el cierre del Congreso. Aunque no lo creas, la población apoyó a Fujimori. El pueblo decía, ese chino, bien, bien chino, la gente lo apoyaba. ¿Por qué quizás? De ignorancia. Recuerda que habían aumentado el nivel de pobreza, los ambulantes abundaban por la calle. La desnutrición había tenido índices nunca antes vistos. Entonces, la gente apoya a Fujimori, aunque tú no lo creas. ¿Quiénes no lo apoyan? Obviamente, la gente que defiende la democracia. ¿Quiénes? Por ejemplo, la OEA no apoya a Fujimori, ¿ya? La ONU no apoya a Fujimori, porque es visto como un dictador en el exterior. Y lo presionaron para que él convoque a un congreso, porque si no lo presionan, no hacía un congreso, ¿ya? Entonces, pero al fin y al cabo hizo el congreso, pero manipuló, siguió manipulando con esta constitución de 1993, que la hace a su talla y su medida, ¿ya? Aspecto interno. Dicho sea de paso, la Constitución de 1993 fue sometida a referéndum para que pueda aprobarse, ¿ya? O sea, el pueblo iba a elegir si se aprueba o no esa Constitución. Se aprobó la Constitución de 1993, pero no con una mayoría wow. Se aprobó con un 52 menos contra un 47%. O sea, había un buen porcentaje de peruanos que no quería esa constitución, ¿ya? Era un 47% de peruanos que no querían. Pero bueno, se terminó aprobando. Luego se va a descubrir que Fujimori controló el Jurado Nacional de Elecciones. Se sabe que Fujimori controló la OMPE. O sea, esto quiere decir que posiblemente esta constitución también puede haber sido aprobada con fraude. No sabemos, no sabemos, pero bueno, se aprobó. Y es la constitución que hasta el día de hoy todos los presidentes del Perú han gobernado, ¿no? Y ya sabemos que tiene, reduce los derechos laborales, es una constitución neoliberal, defiende la privatización, defiende a las empresas privadas, eh, no permite la reelección inmediata del presidente, ¿ya? No puede un presidente volver a elegirse, y establece un tribunal constitucional. Y dispone que el Congreso sea unicameral. El Congreso nunca había sido unicameral, pero por primera vez en el Perú, el Congreso tiene una sola cámara de 120. Ahora, en el aspecto interno vamos a ver que Fujimori lucha contra los grupos terroristas, ¿ya? Y se va a dar en este primer gobierno la captura de Abimael Guzmán, ¿ya? Abimael Guzmán va a ser capturado un 12 de septiembre de 1992, cae Abimael Guzmán. Y meses anteriores, el 9 de junio de 1992, también cae Víctor Polay Campos. ¿Ya, chicos? Bien, vamos a volver para poder dar el quizzes, ¿ya? Vamos a volver un ratito, nos volvemos a conectar todos.